Hola a todos y bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión de termodinámica química en formato virtual. Vamos a continuar con el capítulo de termodinámica de mezclas que empezamos hace un par de sesiones y habíamos partido con las mezclas ideales. Vimos todo el concepto de mezcla ideal y cómo se deduce a partir de ello el teorema que nos permite calcular propiedades termodinámicas de mezclas ideales. Ese es el teorema de Gibbs. En la sesión pasada le dimos forma a cada una de las ecuaciones que se derivan del teorema de Gibbs para calcular las principales propiedades termodinámicas: entalpía, entropía, energía libre de Gibbs. Ahora lo que vamos a ver es una derivada de esos mismos teoremas, que tiene que ver con algo que nos sirve mucho en el cálculo de procesos, que tiene que ver con el efecto del mezclamiento en el cambio de las propiedades termodinámicas. Esto es dejando la presión y la temperatura constante. ¿Cuál es la idea? La idea es que si tengo un proceso de mezclamiento como el que está esquematizado acá, poder determinar cómo va a cambiar la entalpía, cómo va a cambiar la entropía, la energía libre de Gibbs, solo por efecto de mezclar, es decir, sin cambiar presión y temperatura. Obviamente la entalpía, la entropía, la energía libre de Gibbs van a modificarse si cambio la temperatura o cambio la presión. Pero en este caso vamos a dejar fija la presión y solo vamos a ver cuál es el efecto del mezclamiento. Por lo tanto, si me tomo el esquema de un mezclador, donde alimento un compuesto 1 puro y por otro lado un compuesto 2 puro para generar una mezcla, manteniendo la presión y la temperatura fija, lo que voy a necesitar es calcular cómo cambia cada una de las propiedades. Para eso, importante, ¿no es cierto?, es establecer una base de cálculo de materia. Para ver, aquí voy a pensar que tengo n moles de mezcla y voy a fijar una base de cálculo de 1 mol. Esto es una base de cálculo de materia. Y si tengo una mezcla, tengo una composición X1, ¿no es cierto?, de compuesto 1 y también tengo una composición X2. Por lo tanto, los moles alimentados de compuesto 1 tendrán que ser idénticos a X1, si tengo un mol acá, y los moles alimentados de N2 tienen que ser numéricamente idénticos a X2. Es decir, si tengo un mol de mezcla y tengo una composición de 0,5 de compuesto 1, tendré 0,5 moles alimentándose acá. Esto básicamente fue rápidamente un balance de materia, pero trivial, muy simple. Por lo tanto, lo que necesito calcular ahora, ¿no es cierto?, es cómo cambian las propiedades termodinámicas. Y para eso voy a partir con la entalpía, letra A. Y lo que voy a hacer es calcular el cambio de la entalpía, es decir, el delta de la entalpía, y le voy a colocar el punto arriba para entender que se trata de la propiedad total. El cambio de la entalpía en este proceso es final menos inicial, es decir, lo que tengo al final, que es los moles de mezcla, N, multiplicado por la entalpía de la mezcla, H. Voy a poner aquí mezcla. La presión y la temperatura están fijas, por lo tanto no voy a colocar PT en cada una. Esto es la entalpía final menos la entalpía inicial, y la entalpía inicial es la suma de las entalpías de cada una de las corrientes. En este caso serán los moles del compuesto 1 por la entalpía del compuesto 1 puro, más los moles del compuesto 2, que corresponde a la segunda corriente, por la entalpía de esta corriente, que corresponde a la entalpía del compuesto 2. Eso es el clásico balance de entalpía, que es aplicable a cualquier propiedad termodinámica. Por lo tanto,
el delta H es los moles de mezcla, ¿no es cierto?, que es 1 por la base de cálculo, esto es 1, y la diferencia que tengo acá es que para interpretar la entalpía de la mezcla, lo único que conocemos hasta el momento es la mezcla ideal. Por lo tanto, coloco el superíndice identificando que se trata de la entalpía de la mezcla ideal y me tomo de la ecuación que vimos en la sesión pasada, la fórmula que me entrega el teorema de Gibbs para calcular la entalpía de la mezcla ideal. Y eso es, en este caso, la sumatoria de los X sub i por las entalpías de los compuestos puros. Menos, y N1, de acuerdo a lo que está acá, es idéntico a X1H1 menos X2H2. Reemplazo los moles por sus equivalentes a las composiciones. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí, al ser desarrollado para los compuestos desde i igual 1 a 2, que son dos compuestos, esto me queda X1H1 más X2H2 y menos esto que está acá. Por lo tanto, claramente estos se van y el delta H total resulta ser 0. Esto es bastante importante, la implicancia que tiene, porque me dice que un proceso de mezclamiento a presión y temperatura fija, el delta H será 0. Si el delta H es 0, implica, por ejemplo, que si no hay, en caso de no existir trabajo de eje, entonces la primera ley de la termodinámica, delta H igual Q menos W, si este es 0 y el calor o el delta H aquí es 0, entonces implica que el flujo de calor debe ser nulo. Si yo no tengo trabajo involucrado en este mezclamiento, entonces lo que me indica esto es que el flujo de calor será nulo, es decir, no va a entrar ni va a salir calor, siempre y cuando la mezcla sea ideal. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad existen muchas mezclas que, al ser realizadas a partir de los compuestos puros, sin existir trabajo considerable, tenemos evidencias de flujos de calor. Por ejemplo, yo creo que ustedes saben, cuando juntan ácido con agua o con algún otro solvente como alcohol, lo que se genera es un flujo de calor. Es típicamente conocido, sobre todo cuando uno mezcla ácido sulfúrico con agua, lo que tengo es, claramente se percibe, ¿no es cierto?, que sale un flujo de calor. Por lo tanto, lo que se desprende de eso es que puedo decir claramente que la mezcla entre ácido sulfúrico y agua no debe ser ideal. Porque si fuese ideal y no hay trabajo involucrado, como es el caso, entonces no debiese haber flujo de calor. Y así existen muchas mezclas cuya generación implica flujos de calor tanto entrante como saliente. Por lo tanto, uno puede desprender que esas mezclas no son ideales. Si la mezcla es ideal y no existe trabajo considerable, entonces no debe haber flujo de calor porque el delta H es 0. Vamos ahora con otra propiedad, la entropía. Y vamos a borrar todo esto, vamos a borrar esto que está acá. Y vamos a cambiar esto por entropía. Vamos a ir cambiando, ¿no es cierto?, las propiedades. El balance es básicamente el mismo. Letra B. Nos vamos con la entropía. El delta S total será la entropía al final, que es de la mezcla, por los moles, que ya sabemos que es un mol por la base de energía, menos la entropía inicial, que será la suma de las entropías de cada corriente.
los moles del compuesto 1 por la entropía del compuesto 1, que es el que está en la primera corriente, y los moles del compuesto 2 por la entropía del compuesto 2. Entonces lo que tengo que ver acá, o lo que entra, es cómo interpreto la entropía de la mezcla, en este caso conociendo el modelo ideal. Por lo tanto, el cambio de entropía, y reemplazo la ecuación que obtuve a partir del teorema de Gibbs. Y en este caso es la sumatoria o el promedio ponderado de las entropías de los compuestos puros, y aparecía el término menos R por la sumatoria de los x sub i logaritmo de x sub i. Esto menos esto que es, y aquí reemplazo los moles por el valor que es la composición x2, s2. Y esto que está acá, ¿no es cierto? Si abrimos la sumatoria entre compuesto 1 y 2, esto que está acá va a quedar idéntico a lo que está acá y se nos va. Y en este caso, el cambio de entropía resulta ser diferente de 0 y queda asociado a esta expresión que depende exclusivamente de la composición de la mezcla. Por lo tanto, lo que pueden ver, a diferencia del caso de la entalpía, es que el cambio al mezclar a presión y temperatura constante sí se registra un cambio de entropía, porque queda conectado con la composición. Obviamente la composición debe ser distinta de 0. Y si fuese 0, entonces no tengo mezcla. Por lo tanto, este término va a ser diferente de 0. Eso significa que existe un cambio de entropía. Vamos a ver la última propiedad, que es la energía libre de Gibbs, y ver cómo queda la expresión. Va a ser parecida a lo que están viendo acá. Y vamos entonces con la última propiedad, letra C, energía libre de Gibbs. Exactamente lo mismo, es una propiedad termodinámica, realizo el balance y digo el cambio de la energía libre de Gibbs total tendrá que ser igual a la energía libre de Gibbs al final, que es la mezcla, los moles N por el G de la mezcla, menos la energía libre de Gibbs inicial, que es la suma de cada una de las corrientes, N1 por G1, es decir, los moles del compuesto 1 por la energía libre de Gibbs de la corriente 1, que es compuesto 1 puro. Lo mismo para la segunda corriente, G2. Y ahora lo que hago es, bueno, sabemos que los moles finales de mezcla es 1, y voy a utilizar el único modelo que tengo, que es el de la mezcla ideal. Reemplazo la fórmula que obtuve a partir del teorema de Gibbs, y lo que obtengo es la sumatoria de los x sub i con los g sub i, es decir, el promedio ponderado de las energías libres de Gibbs de cada compuesto puro, y aparece el término RT y la sumatoria de los x sub i, y tengo el término que depende de la composición. Y luego, esto que está acá, reemplazo los moles por su correspondiente composición. Y lo que tengo, ¿no es cierto?, nuevamente al abrir esta sumatoria entre i igual 1 y 2, es que esto que está acá, ¿no es cierto?, va a ser idéntico a esto que está acá, se nos va, y subsiste el término que depende exclusivamente de la composición, pero en este caso aparece la temperatura. Y ahí tengo, ¿no es cierto?, el cambio de la energía libre de Gibbs solo por el hecho de mezclar, es decir, sin cambiar presión y temperatura. Nuevamente, el cambio de la energía libre de Gibbs resulta ser diferente de 0, similar a lo que pasó con la entropía, y totalmente distinto a lo que pasa con la entalpía. Todo esto siempre y cuando sea presión y temperatura constante y estemos hablando de una mezcla ideal. Vamos a ver algo interesante ahora.
antes de terminar con esta sección, y que tiene que ver con justamente esta expresión. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de obtener. El cambio de entalpía total resulta ser cero en un proceso de mezclamiento. El cambio de la entropía total resulta ser idéntico a este factor que depende de la composición. Y en el caso de la energía libre de Gibbs, parece que aquí me falta un signo menos. Y aquí es sin signo menos. ¿Y por qué es interesante? Porque vamos a ver lo siguiente. Voy a recordar un poco uno de los conceptos básicos de la segunda ley de la termodinámica que explicamos al principio de la asignatura. Y que tiene que ver con... Vamos a hacer como una burbuja del recuerdo con la segunda ley de la termodinámica. Y la segunda ley nos decía que todo proceso que ocurre en el universo debe cumplir con que el cambio de entropía total del universo debe ser mayor o igual a cero. Por lo tanto, si yo tengo este principio fundamental y el cambio de entropía del universo lo puedo interpretar como el cambio de entropía de mi proceso más el cambio de entropía de los alrededores, debe ser mayor o igual que cero. En este caso, lo que estoy realizando es un mezclamiento, y prácticamente un mezclamiento donde no tengo interferencia o no tengo interacción con los alrededores. Tomo un compuesto 1, compuesto 2, lo mezclo, incluso sin necesidad de agregar trabajo, se van a mezclar, es como si tomo agua con alcohol, ¿no es cierto? Lo coloco en un recipiente y se van a mezclar. Por lo tanto, puedo perfectamente decir de que los alrededores no van a ser interferidos, por lo tanto puedo decir que esto es cero. De esa forma, el cambio de entropía del proceso de mezclamiento debe ser necesariamente mayor o igual que cero. Vamos a ver si esto respeta la segunda ley de la termodinámica. Y para eso voy a analizar numéricamente esta expresión que depende de la composición. Nosotros sabemos, primero, que la composición x sub i es una variable que está acotada. Pertenece al intervalo abierto entre 0 y 1. ¿Por qué es abierto? Porque si fuese 0 o si fuese 1, no tengo mezcla. Por lo tanto, si x sub i pertenece a este intervalo, significa que siempre resulta ser mayor que 0. En cambio, el logaritmo de x sub i, si x sub i pertenece al rango entre 0 y 1, entonces el logaritmo natural pertenece al intervalo entre menos infinito y 0. El logaritmo natural de 1 es 0 y el logaritmo natural de 0 tiende a menos infinito. Por lo tanto, se desprende que el logaritmo de x sub i es siempre menor que 0. Por lo tanto, si estoy multiplicando estos dos, esto implica que la multiplicación x sub i logaritmo de x sub i es siempre menor que 0. ¿Y qué se desprende de eso? Que el delta S, por lo tanto, se desprende que el delta S total, que está acá, esto es menor que 0, pero tiene un signo menos, por lo tanto siempre será mayor que 0. Y esto concuerda totalmente con lo que establece la segunda ley de la termodinámica. Y por otro lado, el delta G del proceso de mezclamiento resulta ser menor que 0, ya que la temperatura es siempre positiva, ya que es temperatura absoluta. Y esto concuerda con lo que vimos en el apartado de equilibrio, en donde vimos que la energía libre de Gibbs tenía una de las gracias, es que debe ser siempre, en un proceso a presión y temperatura constante, debe cumplir con ser siempre menor que 0, o disminuir, en el fondo, hasta alcanzar un mínimo.
Y lo que está diciendo acá es que la entropía en un mezclamiento aumenta, como dice la primera ley, la segunda ley de la termodinámica, y la energía libre de Gibbs, al contrario, disminuye en un mezclamiento tal cual se había predicho, ¿no es cierto?, en el capítulo anterior. Con esto vamos a pasar a la última etapa de este capítulo, que es hacer algún ejercicio para tratar de determinar un proceso ya sea de mezclamiento o de separación de mezclas ideales. Nos vemos.